nada y bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero hablar sobre un problema muy común a la hora de viajar o mudarse de país con un sistema eléctrico diferente. Además, al final del video responderé las 5 preguntas más comunes que he recibido sobre este tema. No te pierdas este tutorial y descubre la manera definitiva de resolver el problema con el voltaje. Todos los días utilizamos muchos dispositivos eléctricos y electrónicos y muchas veces estos requieren de un transformador, pero nunca le damos la importancia. El transformador es un componente que nos permite utilizar la electricidad de manera más controlada. Es por esto que en este video solucionaremos el problema con la corriente al mudarnos de país. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que te voy a enseñar cómo utilizar tus aparatos de 110 en países con 220 y cómo utilizar tus aparatos de 220 en países con 110. Imagina lo que pasaría si conectas tus dispositivos electrónicos directo al enchufe y sin un transformador. Ya que hablamos sobre los transformadores, quiero compartirle a ustedes mi más reciente experiencia al mudarme a Europa. De Venezuela me traje mi Dremel, que trabaja con 110 voltios, pero aquí en Europa me consigo que la red eléctrica es de 220 voltios, así que tuve que pensar cómo solucionar este problema. Afortunadamente, descubrí que el transformador permite resolver este problema y me conseguí un autotransformador reversible, con el cual puedo seguir disfrutando de mi herramienta. Pero bueno, basta de tanto parloteo. Este video no es para explicarte que el transformador es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un circuito a otro a través de un campo magnético entre los devanados primario y secundario y sin cambios en la frecuencia. Un autotransformador reversible es el que nos permite aumentar o reducir la tensión de la corriente eléctrica. En este caso estoy utilizando el transformador para reducir de 220 a 110. Que es el voltaje necesario para alimentar mi Dremel. En un transformador es importante saber que la frecuencia que ingresamos es la misma que obtenemos. Aquí estoy metiendo 220 voltios a una frecuencia de 50 Hz y la salida que tengo también es de 50 Hz. Es decir, la frecuencia es la velocidad a la que la energía eléctrica fluye a través de un circuito y se expresa en Hz. No debemos preocuparnos por la frecuencia, solo por el voltaje. Pero, ¿cómo sabemos con cuánta corriente debemos alimentar nuestro Dremel u otro aparato que tenemos conectado a nuestro transformador? Sencillo, sabiendo que nuestro Dremel necesita de 120 voltios, 60 Hz y 1,15 amperios para funcionar, y conociendo la potencia expresada del transformador en 750 voltios amperios y el voltaje de salida en este caso va a ser 110 voltios, utilizando la fórmula de corriente que dice corriente es igual a la potencia entre el voltaje, es decir, 750 voltios amperios entre 110 es igual a 6,25 amperios. Recordemos que nuestro Dremel consume 1,15, así que nuestro transformador de 750 voltios amperios es ideal para manejar esta carga. Sin más preámbulos, empecemos a responder las preguntas más comunes que me has hecho en este canal. Santiago Montenegro nos pregunta: hola, ¿en algún momento puede haber el riesgo de que el transformador falle y pase más de 110 voltios? Bien, una falla en el devanado es una de las causas más comunes de problemas en los transformadores. La pérdida del esmalte debido a un sobrecalentamiento y el cortocircuito que puede resultar de ella pueden dañar tanto el transformador como los aparatos que están conectados a él. También es posible que el transformador se abra o que se dispare el dispositivo de protección, como un breaker o un magnetotérmico, lo que puede resultar en una interrupción en el suministro de energía eléctrica. Es importante destacar que una falla en el transformador no suele resultar en un suministro de voltaje que supera los 110 voltios. César nos pregunta: ¿hay alguna implicación en cuanto a tener una frecuencia de salida de 50 Hz en vez de 60 Hz? Sí hay implicaciones al tener una frecuencia de alimentación de 50 Hz en lugar de 60. Esta diferencia de 10 Hz puede afectar el rendimiento y la vida útil de los equipos. Imagina si una licuadora que fue diseñada para funcionar con una frecuencia de 60 Hz se alimenta con una frecuencia de 50. Se puede esperar una reducción en la velocidad y la potencia del motor. Esto puede resultar en una mezcla y una trituración más difícil de los alimentos,
lo que puede requerir más tiempo para obtener los resultados deseados. Además, una reducción en la frecuencia puede aumentar la corriente de arranque y la pérdida de potencia en el motor, lo que puede disminuir la vida útil de la licuadora. Fernando Calizaya nos pregunta: hola, ¿qué tal? Quisiera saber si me compro los componentes de una PC en Amazon, algunos otros en Perú, ¿funciona con normalidad o tengo que usar un transformador? En Perú, la tensión de alimentación eléctrica estándar es de 220 voltios a 50 Hz y no habría problema, ya que todos son componentes electrónicos y van conectados a la tarjeta madre, y esta última a una fuente de poder que funciona con 110 y 220 voltios. Jesús Rojas pregunta: ¿qué tal, amigo? Tengo una duda, espero puedas responderme. En mi caso, tengo un Xbox 360 cuya fuente es de 220 voltios. ¿Lo podré usar en Venezuela sin ningún problema? Hola a mi tierra natal, Venezuela. Por lo general, el Xbox 360 viene con un transformador que funciona de 100 a 240 voltios, de 50 a 60 Hz, por lo que no tendrías problemas en Venezuela al conectarlo. Sin embargo, puede ocurrir como en tu caso que el Xbox venga para 220 voltios. Siendo así, y si en tu casa hay un sistema eléctrico trifásico, te recomendaría contratar a un electricista calificado para que te instale una segunda fase de 110 voltios y te arme un toma corriente con 2 fases y un neutro, y así conectar directamente tu Xbox a 220 voltios. Otra opción sería usar un transformador reductor de 220 a 110. Hola, tengo una duda. Quiero enchufar un monitor de PC que tiene un rango de 100 a 240 voltios. Eso dice la etiqueta del monitor. El problema es que el enchufe del monitor dice solo 125 voltios. En mi país las conexiones son de 220 voltios, por lo que no sé si debería usar ese enchufe. El hecho de que la etiqueta del monitor indique que es compatible con un rango de tensión de 100 a 240 voltios significa que es un dispositivo de entrada universal y se puede utilizar en diferentes regiones del mundo, con diferentes tensiones de alimentación eléctrica. En tu caso, el que manda allí es el monitor, así que lo que tendrías que hacer es utilizar un adaptador macho-hembra de 110 a 220 voltios. Otra opción menos ortodoxa es cortar el enchufe de 125 voltios y reemplazar por uno de 220 voltios. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para no perderse los próximos. Y si necesitan transformadores para sus proyectos, en la descripción les dejo el enlace para que compres los mejores transformadores en Amazon. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.